hombre completo, ser humano hondo y herido, como no puede estarse en el mundo de otra manera. Puede, por supuesto, puede estarse en el mundo de otra manera trivial y miope, pero José Ramón Arana no quiere, no la sabe. Los científicos explican lo que se puede medir. Los filósofos explican lo que racionalmente, tal vez también irracionalmente, se puede explicar. Los poetas logran más, mucho más. Los poetas sugieren lo que no se puede explicar, lo inefable. Todo ese infinito tan grande, tan pequeño, para el que el lenguaje convencional es insuficiente. Los poetas, pues, juanramonianamente, hacen fable lo inefable. Dicen lo indecible. Explican lo inexplicable. Esta, su formidable capacidad de sugerencia, se la deben al arma más poderosa jamás creada por el hombre o por los dioses: la metáfora. La metáfora penetrante y desentrañadora, intuitiva y radicalmente peligrosa. El poder, el sistema de poder, persigue implacable al poeta, al metaforizador, porque el poeta desenmascara, revela, roba sin vergüenza, el fuego. Los filósofos más inmensos, no necesariamente los más certeros, los filósofos más perspicaces y hondos, han sido aquellos cuyo discurso se ha construido estéticamente poético, aquellos que han flirteado con la poesía, aquellos cuya poesía ha excavado su pensamiento. Platón, mucho más que Aristóteles. Platón, a pesar de su destierro del verso, de su condena al verso. Nietzsche y Heidegger, mucho más que Hegel. Y, no cabe duda, también Unamuno y María Zambrano, o Gastón Bachelard, solo por citar algunos. También José Ramón Arana ha andado el paso decisivo desde la filosofía hasta la poesía. Único paso posible para colmar su conocimiento, para cerrar, abriéndola, su sabiduría. No en vano, el primer verso de su último poema dice: el amor no solo hay que vivirlo, hay que decirlo. Los filósofos, obvio, intentan explicar el amor, pero no saben decirlo. Solo el poeta. José Ramón Arana, en un hermoso ejercicio de desafío trágico, en un hermoso ejercicio de hubris poética, ha titulado su poemario Romper el destino. José Ramón Arana, poeta agonista, poeta protagonista, declara su lucha por la quiebra de la fatalidad, por la fractura del sino, por el apagón de la mala estrella. Romántico empedernido,
perdedor impenitente, pirata atrevido, José Ramón Arana pretende nada menos estirar su amor hasta romper el destino. Bravo y mil veces bravo, pues, este neoprometeico, este neoquijotesco José Ramón. Romper el destino es una colección de versos sueltos, libres, a veces de poemas en prosa, muchas veces de poemas breves con leves asonancias. Romper el destino es una colección de poesía de amor, también de poesía de deseo, también de poesía erótica. No es lo mismo. El amor es más grande que el deseo, aunque quizás, por desgracia, menos poderoso. El erotismo es juego acompañante del uno y del otro, aunque, por desgracia, demasiadas veces su sustituto. Por cierto, José Ramón Arana confiesa abiertamente su poliginia. Confiesa haber vivido varias mujeres y así la dedicatoria es explícita. A ellas, a todas. En la advertencia preliminar, José Ramón Arana escribe que no es frecuente anteponer un prólogo a un libro de poesía. En realidad, todo prólogo sobra. Los libros deben valerse por sí mismos, dice. En efecto, otro poeta, en otro libro, confirmaba esto. Decía: un libro, un buen libro, debe decirse a sí mismo. Un buen libro debe decirse cabalmente a sí mismo, sin recurrir a textos complementarios. Un buen libro de poesía se lee, no se explica. Su lectura es consumadora. Si se quiere analizar en rigor, debiera volver a leerse. Un buen libro se explica a sí mismo por sí mismo. Eso no significa que los profesores no puedan comentarlo. Claro que deben, con la consciencia de que se comentan a sí mismos comentando el libro, y con la consciencia de que comentan el libro desde sí mismos. Así pues, desde esa conciencia vamos a glosar este poemario. Desperdigados por romper el destino, rescatamos algunos hallazgos deslumbrantes que aquí, ahora, remembramos. Formulemos la teoría de belleza que subyace a estos poemas llave, a estos poemas de búsqueda por diosera. Vitalista, Arana nos invita a vivir todas las vidas del nuevo día. Erótico, Arana agradece al amante que vuelque la vida en sus muslos, o que los muslos la dominen en sus sienes, o que en sus pezones resida la peonza de mi vida, o que si se enciende me demoro. Erótico, en fin, Arana solicita formar una boca entre los dos. Enamorado, Arana resuelve que
Ahora que tu nombre está lleno, pesas en mi mochila. O que tu nombre se va llenando con mis manos. O, enamorado, insisto, Arana premia abrazos en que el mundo se encoge. O se atreve a despilfarrar tus ojos. O te añora azorada de luces. O se alegra de que te conociera de blanco y te mire de azul. Expectante, Arana la espera en las esquinas de la vida, sorpresa de las vanguardias o en los despertares, retaguardia de los sueños. Sabio, Arana conquista la certeza del pino o decide ya no lucharme contra mí, o descubre que donde tú estás nada hay, solo tú, o se pregunta ¿por qué duran tan poco los amores? Paronomásico y aliterativo, Arana reclama a esa mujer que me quema. Juan Ramoniano, Arana constata que un instante es todo y que amar es solo ahora. Y martiniano y salinesco, Arana concluye que en un beso está la vida. Pesaroso, Arana chilla que tu ausencia me duele, o escucha cansancios palpando tus espaldas, o diagnostica que mis brazos me duelen de peso por sentir. Como poeta, como filósofo, Arana no puede sino angustiarse por el tiempo, ese traidor que, impasible, mata vida, mata cuerpo, mata amor. Para terminar, me permito leerles a ustedes, diletantes, cuasi íntegro, este poema garcilasiano que muy bien pudiera titularse Antes. Ahí va. Fuego. Antes de lo irremediable, antes de que tu cuerpo sea todo arrugas y mi memoria solo recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Antes, hundirme en tu cuerpo, hombre y mujer, que no quiero cariños crepusculares, solo besos y abrazos y luchas antes de que el tiempo nos destroce. ¿Será posible que me beses como labios? ¿Será posible todo antes del ocaso? Señoras y señores diletantes, muchas gracias. Bueno, le toca el turno a Blanca. Sí, a ver, Blanca. ¿Podéis oírme? Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, a mí me han pedido que hable de poesía, pero no he querido hablar, por supuesto, de la mía, y no he querido hablar de las personas que todavía están vivas. Yo creo que hay que recuperar a las que ya no están, que han muerto hace poco, y hay que recuperarlas. Y para mí, Ángela Figuera
poeta de Bilbao, vamos, me entusiasma. Cómo fue cambiando del principio. En sus 2 primeros libros estaba hablando siempre de o su marido, o ella, o el niño, y no sé qué, y no salía de ese círculo. Sin embargo, luego se fue abriendo, y en el tercer libro, Vencida por el ángel, decía que ella luchaba contra un ángel, pero el ángel le apoya y tal. Ella se convirtió, no convertirse, sino se convirtió al mundo. Se dio cuenta de todas las cosas que pasaban en el mundo, que era mucho más que su pequeña familia, que es lo primero, claro, para todos, ¿no? Pero que te tienes que ver, ¿eh? Y los poemas de después son, vamos, sobre todo del libro Belleza cruel. Me gustaría, empezar de los primeros libros. Solamente voy a leer este poema, que a mí me parece precioso, porque siempre buscamos lo que no podemos ser. Y dice: anhelo del río. El río tenía peces, oro y plata en sus meandros. El río tenía peces, pero él amaba a los pájaros. Ojos de sus aguas verdes, ni siempre mirando a lo alto. Qué envidia siente del aire, cosido de vuelos raudos, acribillado de picos, estremecido de cantos. El río tenía peces, pero él deseaba pájaros. Vamos a seguir. Y vamos a meternos ya en Belleza cruel, que es un libro, creo que del 58, que está prologado por León Felipe, porque hubo poetas que se marcharon de aquí. Estamos hablando del 58, en plena dictadura, y Ángela no se fue, pero el libro está publicado en México. Aquí no había podido. Su primer poema, que es el nombre del libro, perdonad que me seco, se está avergonzando de todo lo que tiene en su vida cuando otras personas no tienen nada. Y lo dice así: dadme un espeso corazón de barro, dadme unos ojos de diamante enjuto, boca de amianto, congeladas venas, duras espaldas que acaricie el aire. Quiero dormir a gusto cada noche. Quiero cantar a estilo de jilguero. Quiero vivir y amar sin que me pese. Ese saber y oír y darme cuenta. Ese mirar a diario de hito en hito todo el revés atroz de la medalla. Quiero reír al sol sin que me asombre. Que este existir de balde sobreviva con tanta muerte suelta por las calles. Quiero cruzar alegre entre la gente, sin que me cause miedo la mirada de los que labran tierra, golpe a golpe, de los que roen tiempo, palmo a palmo, de los que llenan pozos, gota a gota. Porque es lo cierto, que me da vergüenza, que se me para el pulso y la sonrisa, cuando contemplo el rostro y el vestido de tantos hombres con el miedo al hombro, de tantos hombres con el hambre a cuestas, de tantas frentes con la piel quemada por la escondida rabia de la sangre. Porque es lo cierto que me asusta verme las manos limpias persiguiendo a tontas mis mariposas de papel o versos. Porque es lo cierto que empecé cantando para poner a salvo mis juguetes. Pero ahora estoy aquí, mordiendo el polvo, y me confieso y pido a los que pasan que me perdonen pronto tantas cosas. Que me perdonen esta miel tan dulce sobre los labios y el silencio noble de mis almohadas y mi Dios tan fácil y este llorar con arte y preceptiva penas de quita y pon prefabricadas. Que me perdonen todos este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo,
tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza. Se le ve que se da cuenta ella de las diferencias que hay, que ella es una privilegiada, porque come todos los días, porque tal, a mí me parece un poemazo. Bueno, este poema, Libertad, dice así: a tiros nos dijeron, cruz y raya, en cruz estamos, raya, tachadura, borrón y cárcel nueva, punto en boca. Si observas la conducta conveniente, podrás decir palabras permitido. Invierno, luz, hispanidad, sombrero. Si se te cae la lengua de vergüenza, te cuelgas un cartel que diga mudo, tiendes la mano y juntas calderilla. Si calzas los zapatos según norma, también podrás cruzar a la otra acera, buscando el sol un techo que te abrigue. Pagando tus impuestos puntualmente podrás ir al taller o a la oficina, quemarte las pestañas y las uñas, partirte el pecho y alcanzar la gloria. También tendrás honestas diversiones. El paso de un entierro, una película, de las debidamente autorizadas. Fútbol del bueno, un vaso de cerveza, bonitas emisiones por la radio y misa por la tarde los domingos. Pero no pienses libertad, no digas, no escribas libertad, nunca consientas que se te asoma el blanco de los ojos, ni sale su olorcillo por tus ropas, ni se te prenda un rizo del cabello. Y sobre todo, amigo, al acostarte, no escondas libertad bajo tu almohada, a ver si sueñas con mejores días. No sea que una noche te incorpores sonambulando libertad y olvides y salgas a gritarla por las calles, destrabajando puertas y ventanas, matando los serenos y los gatos, rompiendo las farolas y las fuentes y el sueño de los justos, porque entonces, punto final, hermano, y Dios te ayude. A mí este me encanta, a ver qué os parece. Es un poema que parece religioso, pero no, es un poema político. Es una carta abierta a Jesús de Nazaret y pone, carta abierta como si fuera el sobre. Jesús de Nazaret, Dios Hijo, cielo. Y empieza. Perdona que te escriba. De seguro no harás cuenta de mí. Soy poca cosa. Segundo López Sánchez, carpintero, casado, con mujer y 5 hijos. Trabajo en un taller y las chapuzas. Soy uno de tus pobres, pero ocurre que ya no tengo fuerzas ni paciencia. Señor, que es mucha brega y poco trago. Señor, mejor que bajes y lo veas. Yo soy de pocas letras, mas decían que tú eras del oficio cuando mozo. No se comandaría en aquel tiempo lo de vivir del tajo y ser un pobre. Pero lo que es ahora es un milagro mayor que el de los panes y los peces, poner algo en la mesa y repartirlo, para que llegue a todos. Haz la prueba. Ven a carpintear entre nosotros y vive del jornal. Sudarás sangre como en el huerto. Y sal por los caminos y ponte a predicar como solías contra los fariseos. Y repite aquello de los ricos y la aguja. Y echa a los mercaderes de la iglesia y a ver qué pasa. Y resucita un muerto de los prohibidos. Y habla del reparto y di que den lo suyo a quien lo gana. Si no te crucifican como entonces, es porque ahora, apenas se abre el pico, te hacen callar. Bonita está la cosa. Señor, ven a ayudarnos por tu madre, que no digan ni Cristo lo remedia.
que no somos tan malos como dicen, pero ya es mucho machacar el hierro. Luego se pone al rojo y se arma una. En fin, no canso más. Tú te harás cargo. De obrero a obrero te lo pido y firmo. Tu humilde servidor, Segundo López. ¿No es impresionante? No, acabo, ya está. Bueno, como tú quieras. Leo el último, que... A ver. Este es de los libros de cuentos, que escribió varios, al final, cuentos tontos para niños listos y no sé qué, que venden aparte y está muy bien para regalar a críos que sepan leer. Se llama, es muy corto, El chorlito. ¿Qué es un chorlito, mamá? Un pájaro muy bonito. ¿Qué tiene? Pico mediano, color negro y amarillo, y en la frente plumas blancas. ¿Cómo es? Olvidadizo, fantasioso, despistado. ¿Por qué lo preguntas, hijo? Por nada, porque el maestro ayer se enfadó y me dijo que tenía, ¿qué tenías? Pues cabeza de chorlito. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención. Y yo quisiera, como José Ramón me ha pedido que lea un verso de los que él ha escrito, dentro del libro hay una parte que dice te deseo tanto, y dentro del que deseo tanto pues hay una serie de apartados, ¿no? Y uno de los apartados es fluir de la vida. Entonces, antes de tu intervención, José Ramón, yo voy a leer este poema, ¿no?, de José Ramón, ¿no? Sentado a la sombra del álamo, escucho tu fluir cristalino que salpica mis ojos admirados. Y mojo mis muñecas en tus aguas, y no nostalgio tus carreras ni tus ritmos. Donde tú corres, la vida te sigue. ¿Dónde naciste? ¿A dónde vas? Preguntas inútiles que mis ojos no preguntan, como no preguntan dónde estás, ni preguntan los pájaros que te beben, ni los peces que te pueblan. El mundo es un cielo azul recorrido por tu cinto. Miro sin recuerdos, espejo mágico de las épocas del mundo. He venido al chopo por su sombra, aguadora de los tiempos, desliz de mi destino. El chopo morirá, la noche se echará, y tú seguirás fluyendo en el silencio, ola tras ola y después siempre. Es tu cuerpo mi sonrisa, y entre las calas que más espero, despierto mi alegría, moviéndome en la alegría de tu cuerpo. Blanco es tu cuerpo como el alba, agradecido como un te espero, y por las ondas que te respiro me hablan tus dulces nuevos. Rubia es tu vida como el río, rubios tus ojos de alborada, y entre mis manos siempre hay un relumbre que nunca dice basta. Manos de amor en la sonrisa de tu cuerpo. Y tienes la palabra, José Ramón. Yo creo que voy a hablar casi en directo, porque es que con el micrófono probablemente me vais a escuchar peor. ¿Me escucháis bien atrás? Sí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes por haber venido a un acto de este tipo, que no es efectivamente muy frecuente. Muchas gracias a la Asociación de Diletantes por organizarlo, porque es una asociación de gente muy variada, no dedicada obviamente a la literatura, pero sí con muchos intereses culturales y además muy variados, muy diversos. Muchas gracias también a la Sociedad Bilbaína por ofrecernos este local y obviamente muchísimas gracias
a los dos que me han antecedido. Me alegro mucho, Blanca, de que hayas elegido a algún poeta para hablar de él, sobre todo poetas que no son consagrados. Obviamente Ángela Figueras cada día se le conoce algo más, pero no es de los poetas, en fin, no es un Góngora, no es un Antonio Machado, y además es mujer. Y es interesante decirlo esto porque cada vez más tenemos que dar sitio al silencio que ha reinado en nuestra cultura en los diversos ámbitos, tanto de la literatura como de la filosofía, como de la ciencia, a mujeres destacadas. Y en ese sentido te agradezco mucho el acierto que has tenido en leer los poemas de Ángela Figueras. Y a ti, Juan, te agradezco muchísimo porque yo creo que has tocado ciertas fibras de cosas que he escrito en este libro, y yo creo que son fibras esenciales mías, muchas de las cuales ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, es como, yo no sé cómo decirlo, es como tocar a un gallo en la cresta, automáticamente salta. Entonces te agradezco enormemente tu presentación. Y por otro lado, lo que yo iba a decir, pues era muy parecido a ciertas cosas que también has dicho tú o que aquí se han dicho. Porque el libro es un libro de poemas de amor y que se titula Romper el destino. ¿Por qué poemas de amor? Exactamente, ¿por qué de amor? A mi modo de ver, porque el amor es siempre una experiencia irruptiva que rompe la rutina de la vida cotidiana, ya sea que se presente de una forma de poco a poco o también que se presente de una manera inmediata, lo que solemos llamar normalmente el flechazo. Pero es que además el amor tiene siempre una dimensión moral. El amor se acepta o se rechaza. Si se acepta, yo creo que cambia la vida de una persona, y si se rechaza, hay que reorganizar la vida que uno ha llevado hasta ese momento. En ese sentido, el amor es un destino, no en el sentido trágico del término o de la imposibilidad de hacer algo con él, sino todo lo contrario, es una manera, digamos, de aproximarse o de hacer de otra manera las cosas que uno está haciendo. Pero además son poemas, y a mí me interesa aquí subrayar un par de cosas. Eso, cuando se habla de la poesía, en medios oficiales, vamos a decirlo de alguna manera, se habla de la utilidad o de la inutilidad de la poesía. Yo voy a pasar totalmente de este tema, me parece un tema absolutamente intrascendente. Quiero dejarlo taxativamente dicho. Sé que esto crea cierta paradoja o cierta situación a veces de irritación, es decir, que es inútil plantearse el problema de la utilidad de la poesía, pero a mi modo de ver, ¿qué es una poesía? A mi modo de ver es la expresión de una individualidad. Es decir, cada uno de nosotros es algo único y que no es sustituible absolutamente por nada. Y la poesía tiene la capacidad de expresar esa singularidad. Y yo creo que en un mundo en donde la masificación está al orden del día, en donde el poder, como ha dicho Juan, es el gran maestro de todo lo que se maneja, la poesía, precisamente porque habla de lo individual y no del poder, es algo absolutamente peligroso para el poder. La función de la poesía, o si queremos, diríamos, la resistencia de la poesía al poder, no está en que hable contra el poder, sencillamente con que habla. En eso es el poder de la poesía, decir lo que cada individuo es de una manera manifiesta. Pero la expresión poética tiene un problema, a mi modo de ver, importante, y es que debe expresar esta singularidad en un medio que es absolutamente colectivo, que es el lenguaje. No hay un lenguaje individual, no hay un lenguaje singular, porque si fuese singular no lo entenderíamos
y no podríamos comunicarnos. Entonces, lo que hace la poesía, y este es a mi modo de ver el drama del poeta, es intentar expresar una singularidad con un medio colectivo, trastocando realmente ese medio colectivo. De ahí que muchas veces no, la poesía deba recurrir a procedimientos que expresan algo negando precisamente aquello mismo que expresan. La contradicción es una, la metáfora es otro procedimiento, las paradojas son otra forma de que el lector, cuando lee una poesía o cuando oye una poesía, queda chocado realmente y le surge la necesidad de encontrar un sentido a aquello mismo que está diciendo. Por eso, a mi modo de ver, en la situación actual, que es una situación social masificada, de desamparo, poemas de amor, yo creo que son necesariamente, de alguna forma, poemas subversivos, porque alguien, como ha dicho Juan también, expresa una intimidad, se atreve a expresar una intimidad, pero no porque sea interesante esa intimidad, sino sencillamente porque es la intimidad de una persona, sean poemas bonitos o feos. Hay poetas absolutamente geniales que han conseguido esto de una manera deslumbrante y otros pues muy sencillitos, como es mi caso, que nos hemos atrevido simplemente a decir lo que pensamos y lo que vivimos. Pues esto era lo único que quería decir. Muchas gracias otra vez, y si queréis preguntar algo, yo estaría encantado para tratar sobre este tipo de temas. Nada. Yo sí tengo una pregunta que se aleja un poco de la poesía que hemos leído y del contenido, etc., ¿no? Y yo creo que en este país ha habido una poesía que se ha triunfado en las canciones, en toda la mística, digamos, de posguerra y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es la poesía que creo que es de Celaya, ¿no? Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta marcharse. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso, con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España y tal y cual, todo aquello, ¿no? Es decir, ese tipo de poesía ha sido una poesía muy militante, muy combativa, muy militante y combativa, ¿no? Y hasta cierto punto ha sido el tipo de poesía que hemos leído y tal, ¿no? O sea que, y eso ya no existe, es decir, o sea, eso ha sido un periodo que ese periodo, bueno, ya no existe. Y entonces, bueno, ¿cuál es el futuro de la poesía? ¿O qué pensáis, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que sois poetas, ¿no? De toda aquella poesía que evidentemente venía cargada, muy ideologizada, ¿no? Y muy esto. A mí este tipo de poesía social ha cumplido una función y sigue cumpliendo. Yo Celaya lo he leído poco, he leído más a Blas de Otero, y Blas de Otero es un poeta poderoso realmente. Bueno, yo no voy a hablar del futuro de la poesía porque esto lo tendrán que hacer la gente que quiera seguir escribiendo poesía, y el papel de la poesía en la sociedad tendrá que depender de quién recibe esa poesía y qué actitud adopta ante ella. Pero hay un aspecto que no se tiene en cuenta cuando se habla de poesía, es la poesía cantada. Es decir, nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de poesía a leer libros, pero hasta el Renacimiento la poesía era canto. En latín poesía se dice carmen, y carmen es canto. Hay cantantes, por ejemplo Maritrini y otra serie de cantantes, que sin ser poetas sociales en el sentido, digamos, tradicional del término, han llegado realmente al alma de multitud
de multitud de personas. Yo no sé aquí vosotros qué es lo que tendréis que decir, porque yo más que esto no se me ocurre. Juan, Blanca. Me estaba acordando quién dijo, creo que fue Amado Nervo, que dijo: disecarán al último poeta y lo pondrán cual momia en un museo. Me pido muchas gracias. Pues no ha sido así. Porque luego vino Celaya y como decía, la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Me dejáis un inciso por Celaya? Es que, fijaros, me pidieron en un colegio de Bilbao que fuera a una clase de chicos y chicas de 13 años, horrible, ir a hablarles de poesía. Y cuando entré en la clase estaban todos, bueno, la pierna encima del pupitre, bueno, diciendo, vaya rollo que nos viene encima. Pero yo ya iba preparada con un poema de Celaya. Y dije el poema de, ¿cómo se llama? El poema que habla de sí mismo. Está diciendo, no me sale el nombre, está diciendo la de veces que en su vida que le han dicho que no. Y empieza: no cojas la cuchara con la mano izquierda. Por ejemplo, no hagas ruido al comer. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Y todos en clase cambian de algo. O sea, mira, ¿qué es esto? Parece que les va, ¿no? Luego sigue: extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. Y todos ya, bueno, bajo la pierna. Y más adelante: ¿le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? El negocio es el negocio, la poesía no era. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. Y luego, todo el tiempo: no fumes, no bebas, no tosas, no sé qué, no, todos no. Y cuando dice no sé cuántos nos, dice por fin: no respires, ay sí, no respirar y descansar, morir. La clase como locos. Me hizo una gracia y dije: ¿ves cómo la poesía sirve para algo? Cada cual tiene que leer la poesía que le vaya en ese momento. Oye, fue la manera de empezar, y lo contaba en una cosa que me publicaron en el correo. Y hablaba con Celaya y le estaba diciendo que me salvó aquella clase, Celaya. Y aunque decía, y aunque tú hayas dicho que la poesía es un arma de futuro y tal y cual, si lo digo aquí delante de este semáforo que está toda la gente, me van a pensar que estoy loca y van a demandar a un loquero. Pero te agradezco mucho, que tal, que cual, porque me salvó la clase de Celaya. Ha sido Yo tengo una anécdota personal con Gabriel Celaya, al cual conocí a través de un amigo de San Sebastián y tal, ¿no? Y lo voy a contar porque tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, cuando muere Celaya, al poco de morir, Amparicho, su mujer, que era una señora de Bermeo bastante, como diría yo, bastante dura y bastante así, pues estábamos ahí en San Sebastián. Ella vivía en la parte antigua, en un piso allá arriba, en una especie de guardilla con todos los libros que la Diputación al final los compró porque estaba en una situación económica muy mala y tal, ¿no? Y yo estaba acompañado por una señora de Madrid muy delgada y tal, y le dije: bueno, esta señora es la viuda de Gabriel Celaya, del poeta y tal. Y entonces ella le preguntó muy educadamente, ¿no? Y así le dijo: hombre, qué bien y tal. Y usted, bueno, y salió el tema: ¿y en dónde vive? Entonces ella, me ha dicho, dijo: no, pues yo vivo ahí en la parte vieja, ¿no? La parte vieja de San Sebastián, qué bonita y tal. Y entonces, ¿y en dónde? Pues no, en un ático allá arriba y tal. Hombre, qué poético, ¿no? Qué propio de una mujer como tal. Dice: ¿y usted en dónde vive? Y dice: y bueno, pues yo vivo en la calle Serrano 23, una calle muy conocida de Madrid. Ah, ya, ¿y tiene ascensor? Sí. Pues mire, yo le cambio su piso por el mío encantadoramente, cuando quiera, desde luego. Porque estoy, entonces ya salió la Amparicho, que era: estoy hasta los cojones
de subir arriba a una mierda de no sé qué, y la señora se quedó la pobre así. Bueno, sí, esto es lo auténtico, vamos. Muy bien. Disculpad por la anécdota, pero es que... Muy bien. ¿Tú cómo te sientes más realizado? Como filósofo, como novelista, como poeta. Cada una de las tres son expresiones completamente diferentes de ti mismo, pero quizá una te gusta más que la otra. Sí, es una pregunta muy bonita. Y yo no te voy a decir cómo me siento más realizado. Lo que yo sí creo es que el lenguaje poético es más veraz. Dicho de otra forma, cuando yo escribo poesía, siento que digo realmente lo que estoy viviendo. Mientras que el lenguaje, por ejemplo, de la filosofía, es un lenguaje más colectivo. Más colectivo. Pues en filosofía no puedes decir lo que quieres, no por restricciones de censura o cosas por el estilo, sino que en filosofía estás sometido al criterio de la no contradicción. Entonces, si haces una afirmación, tienes que saber defenderla, mientras que en poesía te puedes permitir el lujo de ser contradictorio. Y yo tengo la impresión de que las personas somos contradictorias. Es decir, la idea de una coherencia absoluta, me parece que esto es una fantasía que es conveniente de alguna manera mantenerla, porque si no, la propia vida de una persona sería un caos y no podría vivir, pero que somos contradictorios porque tenemos deseos distintos, tenemos deseos opuestos. Lo que pensamos o lo que es bueno o lo que es malo no coincide a veces con nuestras propias tendencias y así sucesivamente. La poesía te permite ser contradictorio, dicho de otra forma, te permite ser tú mismo, en mi caso, mientras que en filosofía no puedes ser así. Tienes que elegir una sección, tienes que elegir un camino y dejar los otros. Y también hay que decir otra observación, yo como filósofo o como lector de filosofía, no he encontrado un solo libro de filosofía que no caiga en contradicciones radicales, o sea, no contradicciones marginales, sino contradicciones básicas. Esto también es un indicio de que, a mi modo de ver, el hombre y la mujer, el hombre y la mujer, el hombre como especie es un ser contradictorio. Sí. Yo quiero hacer una observación. Discrepo un poco sobre lo que se ha comentado antes. No se me oye. Discrepo un poco. Bueno, no, si te levantas, sí. Ya nos conocemos. Blanca es compañera mía. Discrepo un poco respecto a lo que hemos estado comentando antes sobre los prólogos y los epílogos. Yo personalmente, a mí me encanta, creo que es un marco fundamental. Y no tiene por qué hacer sombra a un autor para nada. Todo lo contrario. Si se expresa lo que opina, no tiene por qué ser necesariamente del texto de la novela o del poemario, sino del concepto que trata de expresar el escritor o escritora en su caso. Entonces, yo ahí estoy encantada de mis prologuistas. A mí es que me encanta verles lo que opinan, lo que dicen, las consecuencias que sacan de su lectura, de la lectura. Entonces, para mí es un honor tener prologuistas. Y como antes habéis comentado que no es necesario, o poco menos la sensación que yo he captado es de que nos hacen sombra a las personas que escriben, yo creo, estoy en desacuerdo. Yo estoy encantadísima. No sé lo que opinarás tú. Yo tengo libros con prólogos. Por eso. Pero tú ves que te hacen sombra. ¿Crees que te hacen sombra? Es que no me lo planteo. Por eso. Cada cual hacemos lo que Por eso. hacemos y ya está. Fíjese que en efecto los poetas, los intelectuales en general, somos contradictorios. Cuando yo he leído ese prólogo, sí, en el que dice que los prólogos no son necesarios, el autor de ese prólogo soy yo. Y el libro que prólogo es un libro mío.
O sea, que es un poco contradictorio respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Pero, claro, el autor del prólogo, pero yo personalmente creo que te engalana, o sea, la obra, y la enmarca. Hombre, también depende de quien escriba, obviamente, pero es que a mí me parece, vamos, que al final es un trabajo colectivo, o sea, es un trabajo de equipo. Y el trabajar en equipo, porque hay algo que nos pasa también a la gente que escribe, que hay un poco de ego, ¿eh? O sea, es la sensación de que, no sé, a veces yo creo que tienen poder que somos extraterrestres, y somos humanitos, normalitos. Y entonces, el hacer un enmarcado de gente que apoye ese trabajo, a mí me parece excepcional y maravilloso. Trabajar en equipo es una maravilla. Hay un riesgo en los prólogos. ¿Por qué? Porque muchas veces los prólogos superan al libro que prologan. Pero bueno, ¿y eso qué ocurre? Y también puede ocurrir, y también puede ocurrir que hay muchos prólogos que son infinitamente menores respecto al libro que prologan, ¿no? Prologar es un atrevimiento, es que a mí me parece una maravilla que sean buenos prologuistas, es una batalla ganada de cara al lector. Yo creo que hay muchos tipos de prólogos, también estamos hablando de prólogos, hay muchos tipos de prólogos, ¿no? Algunos son una especie de presentación, aquí tienen ustedes un libro que va a tratar de tal tema, y hacen normalmente un pequeño resumen del libro. Bueno, esto sería lo que en retórica se llama captatio benevolentiae, ¿no? Pero hay otros prólogos que no tienen nada que ver con el libro. Yo creo que, por ejemplo, Torrente Ballester, en algunas de sus novelas te daría la razón total. Torrente Ballester tiene algunas novelas que son prólogos que no tienen nada que ver con el libro y que están escritos porque a él le gusta escribir prólogos. Entonces, tú coges ese prólogo y dices, ¿esto qué tiene que ver con la nada? Pero es excelente, diríamos, como prólogo. Y hay otros prólogos que, aparte de efectivamente de calidad, son obras maestras. Yo recuerdo los prólogos de Hegel, a veces le llama prólogos y otras veces le llama introducción, son lo mejor de algunas de las obras que yo he leído de Hegel. Son absoluta concentración de pensamiento. Claro, son prólogos de 50 páginas, pero es la concentración de todo el libro. O sea, no es un resumen del libro. O sea, no es decir, voy a tratar primero esto, luego lo otro y lo demás allá. Sino realmente es decir, este libro, el problema es tal, y mi posición es esta. Y son obras maestras. No en todos, pero en algunos. Pero sí, yo constato que en general, los libros de poesía no suelen llevar prólogos. No sé por qué, pero... Bueno, Unamuno escribe su segunda novela, que se titula Amor y Pedagogía. Fíjense el título, es una novela completamente rupturista, que no tiene nada de convencional. El editor le dice que le ha quedado un libro muy corto. Y entonces Unamuno, recuerden que tiene, hablando de egos, Unamuno tiene un ego que no cabe en todo Bilbao. Entonces él escribe como prólogo Tratado de Cocotología, es decir, un tratado de papiroflexia, que no tiene absolutamente nada que ver con Amor y Pedagogía, pero lo pone. Le dice el editor a ver si se atreve ahora a decirle algo, y el editor no se atreve a decirle nada y se publica, ¿no? El Amor y Pedagogía con el Tratado de Cocotología, ¿no? Sí, y también Unamuno tiene 3 novelas ejemplares y un prólogo. Correcto. El prólogo está muy bien. Correcto, por supuesto. Muy bien. Pues en teoría acabábamos esto con con un ágape, pero no veo, me voy a preocupar del ágape, a ver dónde se ha ido. Igual el camarero se ha ido por el ágape a otro sitio y están otros disfrutando de ello, ¿no? Y voy a aclarar. De todas formas, José Ramón ha traído ahí unos ejemplares por si alguien quiere comprarlos o lo que sea, o firmarlos. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias.